Buenas tardes, soy Angie Gabriela Gutiérrez Muñoz del programa de Ingeniería Civil y el día de hoy voy a hablar de lo que es la inducción electromagnética y algunas de las aplicaciones que hay en la actualidad. Se conoce como inducción electromagnética al proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. Existen dos leyes fundamentales que describen la inducción electromagnética. Una es la ley de Faraday descubierta por el físico del siglo XIX Michael Faraday, quien relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o un lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz epsilon inducida en la espira. La fuerza electromotriz o FEM se refiere a la diferencia de potencial a través de la espira descargada, es decir, cuando la resistencia en el circuito es alta. En la práctica es a menudo suficiente pensar la FEM como un voltaje, pues tanto el voltaje como la FEM se miden con la misma unidad de voltios. Por otro lado se encuentra la ley de Lenz, la cual es una consecuencia del principio de conservación de la energía aplicado a la inducción electromagnética. Fue formulada por Heinrich Lenz en 1833. Esta nos dice en qué dirección fluye la corriente y establece que la dirección siempre se opone al cambio de flujo que la produce. Esto significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en dirección opuesta al cambio en el campo original. Típicamente incorporamos la ley de Lenz a la ley de Faraday con un signo menos que nos permite utilizar el mismo sistema de coordenadas para el flujo y la FEM, refiriéndonos al resultado como la ley de Faraday-Lenz. En la práctica frecuentemente lidiamos con la inducción magnética en espiras múltiples de alambre, donde cada una contribuye con la misma FEM. Por esta razón incluimos un término adicional como N para representar el número de vueltas. El experimento fundamental que llevó a Michael Faraday a establecer su ley fue bastante sencillo. Faraday utilizó un tubo de cartón con alambre aislado enrollado a su alrededor para formar una bobina. Conectó un voltímetro a través de la bobina y registró la FEM inducida conforme pasaba un imán a través de la bobina. Las observaciones fueron las siguientes. Al estar el imán en reposo cerca de la bobina no se observó voltaje. Al entrar el imán en la bobina se registró algo de voltaje que alcanzó su magnitud más alta cuando el imán se estaba acercando al centro de la bobina. Cuando el imán pasa por el centro de la bobina se registra un cambio súbito de signo en el voltaje. Y finalmente al sacar el imán de la bobina se registró un voltaje opuesto en la dirección inversa a la del imán moviéndose hacia la bobina. Estas observaciones son consistentes con la ley de Faraday. Aunque el imán en reposo puede producir un gran campo magnético, no induce ninguna FEM, pues el flujo a través de la bobina no cambia. Cuando el imán se acerca a la bobina, el flujo se incrementa rápidamente hasta que el imán se encuentra dentro de esta. Conforme la atraviesa, el flujo magnético comienza a decrecer y consecuentemente la FEM inducida se revierte. Una de las principales aplicaciones de la inducción electromagnética es la electrolisis, la cual fue descubierta en realidad por William Nicholson en el año 1800. Fue Michael Faraday quien perfeccionó sus teorías y la puso en común, elaborando la ley de electrólisis de Faraday. La electrólisis es un proceso que separa los diferentes elementos de un compuesto gracias a la electricidad. Para ello se sumergen en el compuesto dos electrodos con carga opuesta. A uno se le conoce como ánodo y al otro como cátodo. Cada uno de estos electrodos atrae a los iones de carga opuesta para aumentar la concentración y separar los iones de los electrodos usando energía proporcionada a la corriente eléctrica. La electrólisis del agua no destilada es hoy en día un proceso muy utilizado en diversos ámbitos, por ejemplo para la cloración de piscinas, ya que cada vez más piscinas utilizan sal, la cual se transforma en cloro mediante la electrólisis. Aunque para la ionización del agua que bebemos, tratamientos terapéuticos o distintos sistemas de depilación también utilizamos la electrólisis. Otra importante aplicación usada hoy en día es la jaula de Faraday. La jaula de Faraday es en esencia una caja metálica que aísla y protege a cualquier cosa que esté en su interior de las cargas eléctricas y campos eléctricos estáticos. El motivo es que en su interior el campo eléctrico es nulo. Esto se produce a causa de la polarización, un proceso por el cual aparecen dos ámbitos mutuamente cargados, así cuando el conductor elegido se encuentra vinculado a un campo electromagnético externo, se produce una carga positiva en un extremo y una negativa en el otro. El resultado es que se anulan en el punto en el que entran en contacto, lo hacen formando una suerte de vacío protegido en dicho punto. Aplicando dicho razonamiento, Michael Faraday hizo un experimento en 1836 que todavía tiene muchas aplicaciones hoy en día. Basándose en sus principios, se utilizan mucho en el ámbito aeroespacial.